Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta. Quique Alonso. Como cada semana nos vamos hasta la Clínica Asunción para hablar de diferentes cuestiones relacionadas con la salud. Y hoy vamos a hablar de los factores de riesgo cardiovascular con la doctora Lucía Nieto, que es médico general de Asunción Clínica. Doctora Nieto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy bien, muchas gracias, buenos días. Vamos a hablar de cuidar el corazón como se merece. Las enfermedades cardiovasculares, como decimos, causan el fallecimiento de más de 17 millones de personas en el mundo cada año, provocan graves problemas de salud y pueden manifestarse de muchas formas, ¿no es así? Así es, sí. La enfermedad cardiovascular, como tú bien lo mencionas, es una de las... la principal causa de muerte a nivel mundial. En España también estamos afectados de manera importante en ese sentido. Y más allá de la pérdida de años potenciales de vida, también resultan siendo una gran carga económica para los sistemas de salud, con patologías que divinamente pueden ser prevenibles y que pueden afectarse tanto antes de que se presente la enfermedad, durante el proceso en que está la persona con alguno de los factores de riesgo presentes y hemos perdido. Aquí es cuando ya aparecen. Hemos recuperado. Sí, doctora, sí, habíamos perdido momentáneamente la señal. Continúe, por favor. Ya, disculpa. Y ya, digamos, a nivel terciario, que es cuando ya aparecen los síntomas graves. Estoy hablando del dolor en el pecho, infarto agudo de miocardio, pérdida de conocimiento, un accidente cerebrovascular, dolores abdominales intensos por un aneurisma disecante de aorta. Estos tres últimos casos que presento son los extremos, pero resulta que la gran mayoría de las personas conocen de su condición de salud solo cuando presentan ese tipo de sintomatología, que es inadmisible cuando en momentos previos pueden ser muy efectivas, tanto a nivel individual como colectivo, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir que nuestro corazón pues no sufra ningún tipo de enfermedad, que no tengamos enfermedades cardiovasculares, evidentemente adoptando hábitos alimenticios saludables, evitando el sedentarismo, el estrés, no fumar, el alcohol, eso que siempre nos recomiendan los médicos, ¿no? Pero ¿desde cuándo hay que empezar a cuidar y a prevenir nuestro sistema cardiovascular? Desde la infancia. Desde la infancia. Desde la infancia uno tiene que adquirir los hábitos alimenticios. Ahora cada vez, siempre nos aterramos de que los jóvenes ahora empiezan a fumar muy pronto. Ha sido así generación tras generación, pero esto de que se empiece con el hábito del cigarrillo hacia los 14 años es inadmisible, ¿sí? Es inadmisible socialmente. Por eso es muy importante. Lo otro es el consumo de alcohol. De todas maneras, sí, estamos en unos entornos en los que toda la sociedad ha hecho conciencia de la situación en varios sentidos, porque igual a nivel político vemos que se toman decisiones para que las personas podamos tener una vida más sana. Sí, hay polideportivos en los que los niños empiezan a educarse y a formarse en una disciplina deportiva. Están los videgorris por todas partes para que el transporte sea más en bicicleta, que es una forma de incentivar lo mismo que la actividad de la marcha. Estamos hablando de la infancia. Hábitos alimenticios sanos, frutas, ¿sí? Evitar los carbohidratos. ¿Qué es la enfermedad cardiovascular sino el riesgo de tener depósitos dentro de nuestras arterias que las hacen mucho más duras, ¿sí? Menos flexibles, y nos conducen a todas esas consecuencias que tenemos a lo largo de los años? Entonces, si te das cuenta, es desde la infancia que se deben inculcar ese tipo de cosas. Ya en la medida en que van pasando los años existen protocolos establecidos a nivel de los sistemas de salud
en que los médicos generales, los médicos de familia, estamos en la obligación de hacer ciertas preguntas, ¿sí?, sobre el consumo del alcohol, el consumo del cigarrillo, y además hacer ciertos seguimientos dependiendo de la edad de la persona, con una periodicidad determinada, para definir, por ejemplo, los niveles del colesterol, cómo está la tensión arterial, hacer electrocardiograma, todas estas actividades preventivas a nivel del sistema cardiovascular, ya de atención médica. Nos envían un WhatsApp al 688-854-852. Dice: hola, en enero fui positiva de COVID y aunque mi único síntoma fue la fiebre durante 2-3 días, a finales de la semana notaba como palpitaciones, cosa que me ponía más nerviosa. Ahora de vez en cuando también. ¿Tendría que mirármelo? ¿Puede ser una consecuencia del COVID? Tengo 38 años y nunca he tenido ningún problema. Vale, el COVID básicamente lo que nos deja son efectos del proceso inflamatorio agudo que se da en el momento de la infección. Estamos viendo que en la medida en que pasa el tiempo, generalmente todas las consecuencias o todas las secuelas, digámoslo así, van cediendo, van desapareciendo. Si no tenía patología previa, no tiene por qué ser una consecuencia que se vaya a quedar en su organismo. De cualquier forma es conveniente, siempre que se ha tenido COVID y que hay sintomatología persistente, visitar al médico. Visitar al médico, que le hagan una revisión exhaustiva, una analítica básica, y ya a criterio del médico que va a la persona considerará si es necesario o no hacer el examen mínimo, en este caso sería un electrocardiograma. Pero la mayoría de esa sintomatología se ve con el tiempo. Doctora, nuestros oyentes aprovechan que está aquí con nosotros para formularle preguntas y consultas. No tiene nada que ver con la salud cardiovascular, pero nos pregunta Ana de Guernica. Me han diagnosticado hipertrofia lipomastosa del septo intersticial y la verdad que no sé muy bien lo que es y su gravedad a la hora de hacer deporte. Bueno, sí, a ver, hipertrofia es una patología lipomastosa del septo intersticial. Es difícil, ¿eh? Bueno, vamos a ubicarnos anatómicamente. Concluyo que hace referencia a la estructura del corazón. Que ahí está, cuando hay hipertrofia de la masa muscular, del músculo cardíaco, es porque hay algún tipo de resistencia y hay algo que ha inducido a que ese músculo se ponga más grueso, ¿sí? Sí. Entonces, ahí hay alguna patología de base, ¿sí? Dice que es del corazón, sí, que es del corazón. Exactamente, entonces ahí hay alguna patología de base que hizo que eso se desarrollara de esa manera. La resistencia al ejercicio, sí, y que sería imprudente por mi parte decirlo aquí a través de la radio, decirlo, mira, tranquila, tú puedes hacer ejercicio. No, la resistencia al ejercicio se la debe indicar el cardiólogo, que es el quien le hace la prueba de esfuerzo, el test de esfuerzo, y le dice hasta dónde puede ir ella haciendo en su actividad física. Sí. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por esa consulta que le hemos abordado aquí hoy, hablando de los factores de riesgo cardiovascular, los principales factores de riesgo, pues la presión alta, el colesterol, hay que cuidarse evidentemente, ¿no? La diabetes, la obesidad y el sobrepeso también influyen en nuestra salud cardiovascular. Sí, a ver, cada vez nos acercamos a tener argumentos como mucho más definidos en términos de que se trata de una alteración a nivel metabólico. Quien tenga alteración a nivel del metabolismo del azúcar, ¿sí?, también va a tener alteraciones a nivel del metabolismo de las grasas, y todo eso produce un proceso inflamatorio a nivel crónico en el organismo y nos afecta todo el sistema cardiovascular. Esta es de esas enfermedades que tienen múltiples factores y que la presencia de cada factor tiene un efecto multiplicativo en la gravedad de la patología, ¿sí? No tenemos culpa de cumplir años, no, ¿sí? Claro.
Los hombres con más de 45 años ya por esa condición nomás empiezan a tener un factor de riesgo cardiovascular. En las mujeres la edad son los 55 años. Ese es uno. Y luego podemos ir sumando. Si fumamos, 2, ¿sí? Si somos hipertensos, 3, Claro. ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Pues en la medida en que se van sumando esos factores de riesgo. Como son distintos factores, se pueden atacar de manera independiente, pero también suman, ¿sí? Así como multiplican el riesgo, suman también en el control de ese riesgo cuando vamos controlando cada uno de los factores. ¿Qué estamos haciendo cuando intervenimos? Pues estamos haciendo una inversión a futuro, porque las consecuencias de esa intervención médica no se ven en el momento. Las medimos a los 10 años. Vemos qué calidad de vejez vamos a tener. Yo siempre le digo a mis pacientes que lo que hacemos hoy es pensando en tener una vejez digna. Claro. Tiene todo el sentido. Evidentemente hay que ir cuidándose poco a poco porque todos esos factores, si se acumulan, si van acumulándose, al final es como comprar más boletos, ¿no? Exactamente. De un premio que nadie queremos cobrar, ¿eh? Claro, y lo decíamos Que no. antes, hay que empezar desde que somos pequeños, desde niños. Últimamente se comenta mucho el tema de la obesidad en los niños. Es importante poner en valor que hay que llevar una dieta adecuada desde que eres pequeño, ¿no? Desde que eres infantil. Sí. Y está visto también, bueno, cada vez la genética nos está, no es que nos sorprenda, es que vamos ahondando cada vez más en su conocimiento. Y genéticamente los gorditos están marcados para ser gorditos. Y hay un factor también genético eso? que influye a la hora de tener problemas en el corazón, es decir, ¿las enfermedades del corazón pueden ser hereditarias? Hay una cosa muy importante con la pregunta que me haces, y es que otro factor de riesgo de enfermedad cardiovascular es que en la familia haya antecedentes de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Te estaba diciendo que la genética nos está sorprendiendo. El gordito cuando nace va a ser gordito. ¿Por qué? Porque esas alteraciones metabólicas de las que estaba hablando yo, del azúcar, del colesterol, hay muchos de esos defectos que están marcados genéticamente, pero que pueden ser intervenidos con unas prácticas que nos conduzcan a la salud, ¿sí? Sí. Pues nada, ya lo saben, ¿eh? Muchas veces está en nuestras manos, ¿no? El cuidar de nuestro corazón. Y para ello están los expertos y los médicos, ¿eh? Cuando haya dudas y cuando haya problemas. Esperemos que no tengamos que recurrir a ustedes. Doctora Lucía Nieto, médico general de Asunción Clínica. Bueno, a los médicos generales sí, porque somos los que hacemos la prevención primaria. Sí. No, bueno. estoy de acuerdo, pero bueno, nos encanta hablar con usted, pero así, por teléfono y en consultas generales. Sí, la radio. Claro, muy bien. Esperemos Gracias. conocernos en otras circunstancias. Un abrazo muy fuerte, doctora Lucía Nieto, Hasta médico luego. general de Asunción Clínica. Las 11:59, aquí paramos, conectamos con la actualidad y regresamos. Onda Vasca Conecta.